Todos conocemos la historia. El héroe más grande del mundo es derrotado por una piedra verde, la kriptonita, el único objeto que puede dejar fuera de combate al hombre de acero. Pero es un objeto que, si existiera en la vida real, podría afectarte a ti, a mí, y de hecho ha afectado algunas veces a Lex Luthor. En la Liga de la Justicia Ilimitada hay un capítulo donde Lex Luthor es diagnosticado con cáncer debido a la exposición a largo plazo que ha tenido con la kriptonita. Es común que este personaje porte este material para poder atacar a Superman. Lo hemos visto en varias versiones, pero en pocas se profundiza en lo que realmente significaría tener un objeto radioactivo cerca del cuerpo todo el tiempo. Pero para entender mejor esto tenemos que viajar atrás, a un momento en la historia donde ni siquiera existía la kriptonita. La kriptonita nació para poder justificar la ausencia del actor de voz Clayton Collier en 1943 en el programa de radio de Superman. El programa era muy popular, pero como cualquier otro trabajo se necesitaban vacaciones, así que crearon una excusa, un objeto que dejaba fuera de combate a Superman para que el actor pudiera tomarse sus merecidas vacaciones. Y no fue hasta 1949 que apareció la kriptonita en el cómic número 61 del personaje. En esta historia, el estafador Sammy Riva utiliza un hechizo para quitarle la superfuerza a Superman. Debido a este extraño suceso, Superman decide investigar qué ocurre y se da cuenta que el efecto es por una roca de meteorito. Para poder entenderlo mejor, Superman viaja en el tiempo como una versión fantasma de sí mismo y llega a Krypton, donde se da cuenta que la explosión del planeta hizo que los restos viajaran en el espacio y absorbieran todo tipo de energía, lo que haría que ese material afecte a los kryptonianos, y esa fue su primer gran justificación. Con el tiempo lo plantearon como un objeto totalmente radiactivo. Pero, ¿qué tipo de radiación debería emanar para provocar estos efectos en Lex Luthor? Para poder comprender esto, debemos entender que siempre estamos rodeados de radiación, de fuentes naturales y artificiales, y la mayoría no representa un peligro para nuestra salud. Hay dos grandes tipos de radiación, la ionizante y la radiación no ionizante. La diferencia entre ambas es que la no ionizante no emite suficiente energía para arrancar electrones de los átomos. Entre ejemplos de estas tenemos las ondas de radio, microondas, la propia luz visible, infrarrojos, láseres y campos electromagnéticos de baja frecuencia como tu Wi-Fi, señales que emiten los celulares, entre otros electrodomésticos. Esto quiere decir que es más segura, si bien es menos peligrosa porque es muy diferente. Estar cerca de tu router que estar al lado de una máquina de rayos X no significa que sean del todo no dañinas. El mejor ejemplo lo podemos sentir en el calor que emanan, como la radiación del microondas, pero todavía más se ve en la radiación ultravioleta, que puede alterar enlaces de ADN, aunque nunca a un nivel como lo harían los rayos X. La radiación ionizante sí es peligrosa, pero tiene ciertas escalas. Estas liberan tanta energía que pueden arrancar electrones de los átomos directamente. Entre estas se encuentra la radiación alfa, que es el tipo de radiación más suave en términos de penetración. La radiación beta, que es un nivel intermedio con mayor poder de penetración. Los rayos X, que son energía electromagnética muy potente que vemos en las radiografías. La radiación gamma, que tiene un inmenso poder de penetración y se usa en radioterapia. Y la radiación de neutrones, que es la más penetrante y compleja, utilizada en procesos nucleares y capaz de volver radioactivos otros materiales. Una vez entendido esto, para que Lex Luthor haya sufrido estos efectos contraproducentes hacia su salud, la kriptonita tendría que emitir radiación ionizante suficientemente energética y estar cerca del cuerpo por un gran periodo de tiempo. Por ejemplo, la radiación gamma o rayos X de alta energía, similares a las producidas por materiales como el cobalto 60 o el cesio 137. Cuando la radiación por fin entra en el cuerpo de Luthor, lo primero que se daña no es directamente el ADN. Debido a que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, el primer flanco de la radiación son las moléculas de agua. La radiación las ioniza y genera radicales libres altamente reactivos. Estos radicales libres son los que después rompen enlaces químicos, dañan proteínas y fragmentan el ADN e inactivan enzimas. Es decir,
decir, el daño biológico que asociamos con la radiación, como las mutaciones, muerte celular y riesgo de cáncer, ocurre en gran parte de forma indirecta a través de la química del agua dentro de nuestras células. Y a pesar de que mucha gente se arriesgaría a tener un material radioactivo por lo brilloso que puede ser, como el collar que llevaba Lana en Smallville, en realidad no sería tan vistosa, ya que los materiales radioactivos no brillan de la manera en la que se nos presenta en la ficción. Materiales como el uranio, el plutonio, el radio y el torio en esencia son metales, por ende su color base es plateado. Hay un par de ocasiones en las cuales los materiales radiactivos se podrían decir que brillan, pero estas son muy puntuales. Y hay que explicar por qué se da este fenómeno. La primera es en los reactores nucleares, ya que en estos existe un brillo azulado, tanto en las vasijas abiertas de agua ligera o en las piscinas de desactivación de dichos reactores. Esto se debe a que las barras de combustible ya gastadas de las centrales nucleares se encuentran a una temperatura muy elevada, por lo que son almacenadas en unas piscinas llamadas Spent Fuel Pools, que sirven de modo de refrigerante para el calor residual producido por la desintegración del uranio y el resto de su cadena radiactiva, cuyo periodo de semidesintegración es muy elevado. Estas piscinas son las que emiten esa característica luz azulada, pero lo que brilla no es la radiactividad como tal. Las partículas emitidas por los productos de fisión, principalmente electrones, se mueven más rápidos que la luz en el medio que lo recubre, o sea, el agua, y lo que brilla son las propias partículas de agua. En el caso de que sacáramos una barra de uranio de la piscina y la secáramos, la pastilla dejaría de brillar, aunque seguiría emitiendo radiación que sería indetectable para el ojo humano. Y para entender la otra tenemos que revisar lo que hizo el matrimonio más radiactivo. Y no hablo de los tóxicos de tus amigos que deberían separarse, hablo de los Curie. ¡Son los Curie! ¡Corre! Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el matrimonio Curie descubrió que las radiaciones emitidas por los compuestos de polonio y de radio convertían en ligeramente luminiscente al platino cianuro de bario. Este efecto de producir luz en un material mediante el bombardeo con radiación ionizante se conoce como radioluminiscencia y se puede utilizar como fuente de luz de bajo nivel para la iluminación de ciertos objetos, relojes o señalización de carretera sin la necesidad de utilizar fuentes externas de energía. A nivel físico, la partícula de radiación incidente interacciona con un átomo de material blanco, excitando un electrón orbital. Dicho electrón vuelve a su estado original de menor energía, emitiendo un fotón con la energía sobrante que depende del material. Por lo general, este fotón está fuera del rango visible, pero escogiendo un material adecuado, como puede ser el fósforo o el zinc, pueden producir fotones visibles al ojo humano, liberando así el material un brillo de color determinado. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados llevaban relojes que sí emitían su propio tono verde para poder verlo en la oscuridad, y esta idea de la radiación verde se quedaría en la cultura popular. Pero si a pesar de todo este riesgo quisiéramos cargar este tipo de materiales, ¿habría opciones? Pues más o menos. ¿Se acuerdan de ese traje bien feo que usaba Superman en su serie animada? Superman usaba ese traje para poder evitar los efectos de la kriptonita. Y de hecho, sí existen trajes completos contra la radiación, muy similares al que usa el último hijo de Krypton. Estos generalmente están compuestos de boro, carbón activado, plomo, caucho, tela y otros materiales resistentes a la radiación, pero no son tan eficaces como uno podría pensar, ya que sí pueden proteger eficazmente la radiación alfa y beta, y hasta cierto punto los rayos X y los rayos gamma. Para mayor protección de estos últimos, se utilizan metales pesados. Algunos trajes tienen materiales de hierro y acero como protección. Sin embargo, se ha demostrado que el plomo disipa más eficazmente la radiación peligrosa. Si comparamos, se ven muy similares al traje que usa Superman. Generalmente, los trajes de radiación incluyen un dosímetro y un protector facial, botas resistentes a la radiación con punta de acero, un traje resistente a la radiación con capucha y un aparato de respiración autónomo. Y así, una idea que sirvió como excusa para darle vacaciones al actor de voz, se convirtió en la representación de los peligros físicos más devastadores que pueden existir en el mundo de DC Comics, y una puerta a la curiosidad de cómo funciona la radiación en el mundo real.